nombre de tu Hijo amado, yo te pido la revelación de tu Espíritu Santo. Te pido que estas escrituras, Señor, inspiradas por Él, vengan a correr en nuestro corazón como ríos de agua viva, Señor. Yo te pido que tu palabra, Señor, cumpla su objetivo, Señor, así como la lluvia que es enviada y no vuelve vacía, Padre. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Dejamos atrás toda ansiedad, la echamos fuera en el nombre de Jesús. Echamos fuera toda confusión, echamos fuera, Señor, toda preocupación. Echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret todo distractor. Y en esta hora, Señor, disponemos nuestro corazón para escuchar tu preciosa palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Ven, dale un fuerte aplauso al Señor. Ay, tan bonito que es verle sus caras. Los extrañamos mucho, iglesia, mucho. En estos días quiero contarles que he estado, gracias hermana Lady, hemos estado meditando con el pastor en Mateo 25, 14, 30, la parábola de los talentos. Gracias. La parábola de los talentos. ¿La han leído? ¿Sí? ¿Sí tienen conocimiento de esa parábola? Para los que no, esta parábola cuenta la historia de un señor que le entrega a sus siervos, a 3 siervos, 1 talento respectivamente, 2 talentos y al otro 5 talentos. Al que le entregó más, lo multiplicó, ¿cierto? Y le dice, siervo fiel. Pero el que le entregó 1, este lo enterró, y cuando fue a dar cuentas, el Señor se enoja con él y le dice, siervo infiel, siervo malo. ¿Y por qué traigo a colación esta parábola? Porque nosotros somos como ellos. Y en esta noche yo quiero que te tomes unos segundos y medites qué te ha entregado el Señor. ¿Qué te ha entregado Dios? Algunos nos ha entregado una familia, nos ha entregado un ministerio, nos ha entregado un trabajo, tal vez influencia. ¿Qué te ha entregado el Señor? Conocimiento, inteligencia, ¿cierto? ¿Qué te ha entregado Dios? Y ya que lo tienes ahí, quiero traer a colación Isaías 6:8, porque el mensaje de hoy se llama unción misionera. Y no, mi hermano, no voy a hablar de lo que sucedió en Venezuela. No, si usted vino por eso, voy a hablar de que la unción es apartar, es llamar, es separar, es capacitar, es empoderar. ¿Para qué? Para una misión. Y una misión es una tarea, es algo que Dios encomienda a alguien. Así como Dios le encomendó a los siervos de Mateo cuidar y multiplicar sus talentos, Dios te ha encomendado a ti una misión, te ha dado una unción para que ejerzas una misión, ¿cierto? Y dice Isaías 6:8, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Qué responde Isaías? Heme aquí. Entonces usted va a levantar su manito y le va a decir al Señor, heme aquí. Porque Dios quiere usar tu vida. Dios quiere usar todo lo que tú eres. Lo que te ha dado, lo poco o lo mucho, Dios lo quiere usar para su reino. Tú no naciste, déjame decirte, no naciste para hacer dinero, no naciste para ser famoso, no naciste para nacer, crecer, reproducirse y morir. Eso lo hacen los animalitos. Tú naciste con un propósito en Dios, con una misión, con un llamamiento, ¿verdad? ¿Cuál es tu misión? ¿A qué te ha llamado el Señor? Piénsalo ahí un segundo. Y hoy vamos a hablar de cómo ser útiles para el reino, cómo ser útiles para Dios. Porque tal vez tú dirás, bueno, nuestros pastores fueron a Venezuela, estuvieron predicando, hicieron, deshacieron, ¿y qué de mí?
¿cuál es mi misión? ¿Yo qué hago aquí en Bogotá? ¿Qué estoy haciendo, verdad? Entonces vamos a ver hoy cómo ser útiles para Dios. Acompáñeme por favor a la epístola a los Romanos, el capítulo 16. Por favor, vayamos todos allá a la epístola de los Romanos, capítulo 16. Es curioso esta palabra que el Señor me dio, porque si alguien me quiere ayudar a leer el título, ¿cómo se llama el título de saludos personales? ¿Quién se puede imaginar que de unos saludos personales salga una prédica? Normalmente uno predica de los 15 capítulos de Romanos atrás, pero estos saludos personales, Dios me habló a través de ellos. Y la verdad que edificó mucho mi vida, porque te voy a dar unos consejos para ser útil a través de estos saludos. Amén. Entonces, amados hermanos, leamos versículo 1, por favor. Dice la palabra del Señor: os recomiendo además a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea. Recibidla en el Señor como ¿qué? Como es digno de los santos, y ayudadla en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Amén. Lo primero, ¿cómo ser útil para Dios? Nosotros podemos ser útiles cuando ayudamos a otros. Ese es el primer punto. ¿Tú quieres ser útil para Dios? Ayuda a otros, porque a veces olvidamos esa parte del cristianismo. Olvidamos al prójimo, y más en este tiempo y más en nuestro sistema económico, donde nos concentramos en nuestra familia, tal vez en nuestros seres cercanos, pero olvidamos el tema de ayudar a otros. Y hay algo aquí hermoso, y es que es digno de los santos. No es una ayuda cualquiera, no es una ayuda por salir del paso, es una ayuda digna de un creyente, una ayuda digna de los santos, como dice ahí. Y me gusta muchísimo porque ella ayudó, ella sembró, pero ¿qué se recoge cuando uno ayuda? También se recoge lo mismo. Lo que tú siembras, eso cosechas. Si tú quieres ver bendición en tu vida, en tu familia, si tú quieres que Dios haga por ti algo, pues da tú primero el primer paso para ayudar a otros. Esta palabra me gustaba muchísimo, porque eso lo veíamos en Venezuela, y es la honra que se le da a los enviados de Dios. Iglesia, yo quiero hacerte una invitación en esta noche, y la invitación que quiero hacerte es que tú aprendas a honrar cuando alguien es enviado por Dios. Cuando traigamos pastores aquí a esta casa, cuando venga un visitante, ¿quiénes vamos a darle la mejor bienvenida? ¿Quiénes de ustedes? Levanten la mano y digan amén. Yo. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor quiere bendecirte a través de esto. Tienes que ayudar a otros como es digno de los santos. Amén. Entonces vamos, Dios quiere usarte ayudando a otros. Lo segundo, sigamos leyendo ahí. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida ¿por quién? ¿Por Cristo? ¿Quién es ese mí? Pablo, ¿verdad? A los cuales no solo les doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Y ojo con esto, iglesia. Muchas veces nos hemos acostumbrado, y es triste, a no dar la vida por otros. Aquí Pablo no está hablando de Cristo. Claro, Aquila y Priscila era una pareja de Dios, era un matrimonio de Dios. Pero que Pablo haya dicho que dieron su vida por él, a mí eso me llamó muchísimo la atención, me impactó, porque hoy en día es difícil encontrar personas que den la vida por sus pastores, que den la vida por sus líderes, que honren y amen. ¿Sabes, iglesia? Muchos pastores están heridos porque sus ovejas no los honran como debieran. ¿Y quién te enseñó a ti que eso está mal? Tal vez hemos visto malos ejemplos, claro que sí, hay muchos malos ejemplos, pero tenemos que sanar nuestro corazón. No por los malos ejemplos vamos a generalizar a todos.
no por los malos ejemplos vamos a ser egoístas. Toda la iglesia primitiva daba su vida por sus hermanos. Y yo te hago una pregunta: ¿tú estás dispuesto a dar la vida por otros? ¿Estás dispuesto a dar la vida por tu esposo o por tu esposa, por tus hijos? Ahora vamos más allá. ¿Estás dispuesto a dar la vida por tus autoridades, por tus líderes, por tus pastores? Porque eso es lo que me muestra la palabra. Somos útiles con Dios, para con Dios, cuando somos leales, cuando amamos sin condiciones, cuando permanecemos fieles a los principios bíblicos, pero también fieles a las personas que Dios ha puesto para bendecir nuestras vidas. A mí esto me impactaba mucho, iglesia, porque conocimos un pastor allá en Venezuela que era un hombre que olía a oveja. Y ustedes vieran esos escuderos que ese hombre tenía. Lo llevaban, lo recogían, lo escoltaban, lo traían. Y muchos podrían burlarse y decir: uy, no, pero es que son, perdón la expresión, no sé cómo decirlo, son, bueno, ustedes, ya, ¿cierto? Ese hombre le está, no sé, elogiando al pastor, lo está idolatrando. No te equivoques, iglesia. La honra es importante en estos tiempos y eso se ha perdido mucho. Hoy en día es lo que yo quiera y lo que a mí me den, pero cuando tú das, cuando tú te preguntas: ¿cómo están nuestros pastores? ¿Cómo está mi líder? ¿Cómo está la familia de mi líder? Mi líder tiene que comer, mi líder tiene algo en su casa. Líder, ¿cómo le ha ido en el trabajo? Amén, iglesia. Es bueno que tú te intereses por las personas que están a tu cargo. Y si en este momento de pronto Dios te trae a la mente una persona a la cual tú heriste porque de pronto saliste mal o porque de pronto dejaste tu iglesia, yo te invito a que sanes eso, que sanes relaciones, que sanes, porque no es digno de un creyente. Dios no usa a los creyentes que hieren a las otras, a sus autoridades y demás. Amén. Sigamos aquí leyendo. Bueno, vamos con el segundo, cuando somos leales. Ojo con esto, Aquila y Priscila son como el paralelo, la comparación con Ananías y Zafira. Y es un ejemplo que Pablo siempre pone en sus epístolas, porque Ananías y Zafira fueron desleales con todo el mundo, empezando con Dios. Le mintieron al Espíritu Santo, pero también intentaron mentirle a Pedro, también intentaron mentirle a los apóstoles y le dijeron: no, nosotros vendimos esa heredad por tanto, pero no te engañes, porque de tus palabras, de lo que tú haces, vas a recibir recompensa. Vamos con la tercera. Somos útiles para Dios cuando ¿qué? Cuando permanecemos. Y acompáñenme por favor ahí al versículo 6. Al versículo 5. Dice: saludad también a la iglesia que se reúne en su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Y me gustaba mucho esto porque Epeneto, esos nombres son muy chistosos. Epeneto era una de las primeras personas que se convirtió en el viaje que Pablo hizo a Corintios. Y más o menos los estudiosos dicen que de esa predicación, de esa conversión, hasta que se escribió la carta de los Romanos, pasaron unos 6-8 años. Y la pregunta aquí es: ¿qué tan persistente o qué tanto permaneces donde Dios te colocó? Porque hoy en día hay cristianos que son como la sangre de Cristo, se recorren todo el cuerpo. ¿Cuánto duras tú? ¿Qué tan fiel eres tú? ¿Cuánto duras en una iglesia? ¿Cuánto duras con un ministerio que Dios te encomienda? ¿Con una tarea que Dios te encomienda? ¿Cuánto duras también en un trabajo? Llevémoslo al plano secular. Hay personas que duran 2 meses en un trabajo y renuncian, y vuelven a otro y a la semana renuncian. Y no sé si tú sepas, pero muchos de los reclutadores se fijan en esas cosas para ver qué tan confiable es esa persona. A los puestos de gerentes no se lo dan a personas que tengan una hoja de vida variable, que haya pasado por muchos empleos, sino prefieren y optan darle el puesto de gerencia a alguien que haya permanecido fiel en otra empresa, porque lo que tú haces con otros
lo vas a seguir replicando. Si tú crees, por ejemplo, con un liderazgo, si Dios te entrega un liderazgo y tuviste falencias con tus líderes o tuviste falencias siendo ovejas, vas a replicar generalmente esos mismos errores. Por eso lo más importante aquí es que permanezcamos. ¿Y qué ejemplo tenemos aquí? A Epeneto, una persona fiel que permaneció a lo largo del tiempo. Así tú puedes ser útil para Dios, porque Dios te va a formar en el lugar en que te coloque, con la tarea y la misión que te coloque. Y si eres fiel en lo poco, pero si eres fiel en lo mucho, ¿sí me entiendes, iglesia? Amén. Bueno, vamos ahora con el cuarto. Amén. El cuarto está en el versículo 6. Saludad a María, la cual ha trabajado perezosamente entre vosotros. Ha trabajado mucho. Y esta es una invitación que quiero hacerte, mi amada iglesia. Cuando tú ves una oveja cargada de lana, ¿si has visto las ovejas cargadas de lana? ¿Qué tiene que hacerse a esa oveja? ¿Qué se le hace? ¿Qué pasa si no se le trasquila la lana? ¿Si sabes, no sabes? El peso de la lana va a empezar a afectarle las articulaciones a la oveja. Va a traerle de pronto plagas, bichos, piojos y demás. Por eso es saludable para la oveja que la trasquilen. Es curioso, pero hasta en eso Dios pensó. Y cuando hablamos de trasquilar, es necesario que tú sirvas. ¿Cuánto tiempo Dios te ha llamado al servicio y tú le has estado huyendo? Como esa oveja llena de lana, tal vez con piojos, tal vez con un peso que ya las articulaciones no te dan. Mira qué lindo es este ejemplo de María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Es hora, iglesia, de que trabajemos mucho para el Señor. Si trabajamos mucho en lo secular para ganar platica y permanecemos 8 horas al día trabajando, 5 días a la semana, a veces 6 o 7 días a la semana, ¿por qué no trabajamos mucho para el Señor? Si finalmente Él es el dueño del oro y la plata y Él es quien nos da la paga de todo. Tu trabajo, tu economía, el Señor la dio. Amén. No es que no ha sido tu capacidad, tus fuerzas, sino ha sido el Señor. Así que somos útiles para Dios cuando trabajamos. En el servicio hay propósito. Dígalo conmigo, propósito. Hay personas que llegan a la iglesia y se sienten desmotivados. Es que no sé si ir a la iglesia. ¿Sabes por qué? Hace falta un propósito. Porque si tú de mañana te levantas y dices: yo tengo un compromiso en la iglesia, yo tengo que ir a servir, yo tengo que ir a lavar los baños, no sé, yo tengo que enseñar a mis alumnos, yo tengo que formar esto, tengo que organizar las sillas. Si tú te levantas con un propósito, te aseguro que vas a sentir más pasión de venir a la iglesia, de servirle a Dios, que si no tienes una motivación para venir. Hay gente que me dice: yo me levanté esta mañana con una pereza, con un frío, lloviendo, pero me acordé que tenía un compromiso con Dios y era el servicio, y por eso vine. ¿Y sabes qué? Hay recompensa cuando tú le sirves a Dios. Es necesario que tengas un propósito. No seas una oveja llenita de lana, gordita, sino pon tus talentos en manos del Señor, multiplícalos. No sea, iglesia, no sea, y Dios nos guarde, que el talento número 1 no sea quitado y entregado a otro. Guárdate eso. A mí me asusta esa parábola, no sabes cuánto. Cuando nosotros decidimos ir a Venezuela, yo le dije al pastor, le dije: yo voy porque si yo no voy, el Señor va a llamar a otro que sí lo haga y me va a desechar a mí, como desechó a Saúl. Por eso no lo hagas, iglesia. No permitas que Dios te deseche, sino sé útil para el Señor trabajando mucho. Amén. Ven, dale un fuerte aplauso al Señor. Tranquilos. Nosotros nos preguntamos esto, nos autoevaluamos todo este tiempo. Amén. Vamos ahora al versículo
15. Vamos a adelantarnos un poco en esas titulaciones. Si usted quiere después las lee, mira esos nombres, se inspira, de pronto quiere un hijo, entonces los nombres para sus hijos: Urbano, Estaquis, Apeles. Lindos, ¿no? Esos nombres están buenísimos para tener un hijo. Versículo 15, amén. Así es. Saludad a, ayúdeme ahí, hermano, Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Iglesia, eres útil para Dios cuando eres influyente. Amén. ¿Por qué se lo digo? De este Nereo, acá hay un hombrecito que se llama Nereo. Nereo era un siervo de romanos. Y dicen los teólogos estudiosos de la palabra de Dios e historiadores que posiblemente los dueños de Nereo eran dos romanos influyentes que hacia el año 95 después de Cristo fueron condenados y ejecutados por causa del evangelio. Pero dicen ellos, los estudiosos, y le atribuyen a Nereo la conversión de sus amos romanos. Y ojo con esto, porque no eran cualquier romanos, no, eran romanos de la alta alcurnia, eran romanos con poder, eran romanos con capacidad económica, y un siervo marcó la diferencia a tal punto de que ellos dieron su vida por el evangelio tiempo después. ¿Y por qué te digo esto? Porque aquí vas a encontrar más o menos 24 nombres. Se mencionan 24 nombres en estas saturaciones finales. Pero además dicen los estudiosos que de esos 24 nombres, 13, la mitad, casi la mitad, son de personas que vivían en Roma y que posiblemente trabajaban en el palacio del emperador, del César. ¿Y por qué te digo esto? Porque esos nombres están registrados en otros documentos e inscripciones del palacio. Ahí vas a encontrar esos mismos nombres. Y por eso es importante, iglesia, que tú seas influyente. Porque ¿dónde están los cristianos? Escondidos, debajo, en sus iglesias. ¿Dónde deben estar los cristianos? ¿Dónde se pone la luz? ¿Debajo de una mesa? ¿Detrás de la pared? La luz tiene que ponerse en lo alto. Y yo le doy tantas gracias a Dios porque aquí en esta iglesia hay personas de esa clase. No estoy diciendo que seamos unos menos que otros. Tienen misiones específicas, recuérdalo. La misión de estas personas es estar así, digamos que en los altos puestos del gobierno. No son más ni menos que nosotros, pero debemos amar a esas personas y también debemos cuidarlas, porque la labor que ellos hacen es necesaria para la iglesia. Filipenses 4:22 nos confirma esto. En Filipenses 4:22 Pablo le dice: y saludos. Ya Pablo estaba encarcelado, ¿no? Y ya estaba en Roma. Pero entonces Pablo le escribe a los filipenses y les dice: saludos de la iglesia que está aquí conmigo, la iglesia que está en la casa del César. Qué bonito es que nosotros como cristianos lleguemos a la casa del César y desde allá hagamos la diferencia. Porque ojo con esto, la mayoría de gobiernos anticristo que van en contra de los principios de Dios, ¿sabes qué hacen? Le cierran la puerta a los pastores, le cierran la puerta a los líderes cristianos y empiezan a meter brujos, santeros, hechiceros, a hacer sus conjuros en los palacios, en las casas blancas y demás. Si desde adentro del gobierno se maldice la nación, ¿tú qué crees que va a pasar? Pero si desde adentro del gobierno hay personas como Ciro y hay personas como Nabucodonosor que tienen temor de Dios y permiten que la iglesia cristiana ejerza influencia e interceda por la nación no va a ser destruida. Amén. Así que ¿cuántos dicen heme aquí? ¿Cuántos se van a preparar para estar en la casa del César? ¿Cuántos van a ser el profeta Daniel? ¿Cuántos van a ser 10 veces mejor? Solo 2. Bueno, tómelo, recíbalo, el que haya dicho amén, recíbalo. Tenemos que ser Danieles en la casa del rey, Nehemías en la casa del rey. Tenemos que ser una iglesia que marque la diferencia, amén. Y vamos ahora con este último
Somos útiles para Dios cuando tenemos un amor genuino. Acompáñenme por favor al versículo 16, que dice: saludaos los unos a los otros con besos santos. Os saludan toda la iglesia de Cristo. Y esto del beso santo era una costumbre judía. Al llegar se daban un beso, pero me gusta mucho porque dice beso santo. En tu corazón debe haber un amor genuino y un amor santo por tu hermano, por tu prójimo, por la iglesia, no un amor por hipocresía. Es mejor que no hagas nada a que hagas las cosas por monotonía o por obligación. Las cosas, el servicio para Dios, la utilidad que Dios te da, tiene que hacerse con pasión desde lo más profundo de tu ser, o mejor no hagas nada, porque el Señor nos ha llamado a ser excelentes y a tener un amor genuino. Hay personas que dan un beso, ¿cierto? Pero en su corazón hay hipocresía, en su corazón tal vez hay maledicencia. Y ojo con esto, es tiempo de que nos examinemos. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿De verdad hay un amor genuino? ¿O tal vez estamos siendo interesados y buscando beneficios personales? Y seguimos con esto. Ya vimos 6 cosas, entonces vamos a repetirlas para que no se le olvide. Lo primero era ¿qué? Ayudar a otros. Lo segundo, ser leales. Lo tercero, permanecer. Lo cuarto, trabajar mucho. Lo quinto, ser influyente. Lo sexto, un amor genuino. Pero ojo, porque Pablo hace una advertencia. De hecho hace 3 advertencias, porque esto va a estorbarte el ser útil para Dios. Y lo encontramos ahí al ladito en el versículo 17. Pero os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan ¿qué? Divisiones. La primera advertencia es: guárdate de la división, guárdate de los divisores. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo es una unidad, y los miembros desgregados o sueltos, ¿cómo decirlo? Cuando tú te quitas un dedo y lo pones por allá al lado, se cangrenan, se pudren. Y hoy en día hay muchos así, sueltos por el mundo. No estoy hablando mal de ellos, pero sí quiero decirte, iglesia, que guárdate de ser un divisor. Guárdate de ser un divisor en tu propio hogar, que entonces uno tira para un lado y el otro tira para el otro y hay una división. La Biblia nos enseña que una casa dividida, ¿qué? No prospera. Así que si tú quieres ser útil para Dios, guárdate de las divisiones. Y sigue diciendo el apóstol Pablo ahí en el 17: y ponen tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Apartaos de ellos. La segunda advertencia es el desconocimiento de la verdad. Si tú desconoces la verdad, si tú desconoces esto, si tú dejas de capacitarte, si tú dejas de estudiar la Biblia, vas a comer entero. Y todo lo que las personas digan, tú le vas a decir sí, amén. Pero si tú conoces la verdad, tú vas a ser una persona instruida, vas a ser una persona sabia, vas a ser una persona que discierna entre el que es genuino y el que es divisor, el que trae paz y el que trae contienda. Amén. Y sigue diciendo esta tercera advertencia ahí en el 18: porque tales personas no sirven, ojo con esto, no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, egoístas, y con suaves palabras y halagos engañosos engañan los corazones de los ingenuos. La tercera advertencia es: no seas ingenuo y no te dejes engañar, porque es muy fácil ser engañado en estos tiempos. ¿Cuántos tienen redes sociales? Levante sus manos. ¿Cuántos han escuchado mensajes, TikToks, devocionales en redes sociales? Creo que a diario, ¿no? Y es una bendición, pero también es un peligro. ¿Por qué? Por lo mismo que te acabo de explicar. Hay tantas personas que están poniendo sus opiniones. Hay tantas personas que dicen ser enviados de Dios, que están hablando en nombre de Dios, y tal vez lo que están haciendo es ser divisores y están engañando a otros.
Y por eso es que el corazón de muchos se ha endurecido. Por eso es que la honra se ha acabado. Por eso es que tal vez no tenemos ese corazón para dar nuestra vida por nuestros líderes. Porque hemos visto muy malos ejemplos de aquellos que se quieren llenar solo el vientre. Y sí, iglesia, es verdad. Hay personas que vienen y predican el evangelio queriendo obtener un beneficio económico o queriendo obtener una multitudinaria iglesia. Para eso, la doctrina. Para eso es la doctrina, para que tú sepas discernir y el Espíritu Santo te guíe y te diga quién es de Dios. Cuando el Espíritu es tu amigo, te aseguro que Él va a dar testimonio de los que son sus amigos. Y lo vimos, ¿cierto, pastor? A nosotros nos decían, no los conocíamos. Muchos nos abrieron las puertas de sus iglesias a ojo cerrado. Y por la premura, por el afán con que llegábamos, ni siquiera los saludábamos. Los saludábamos ahora ya con el micrófono. Qué responsabilidad tan grande. Pero una vez nos bajábamos y compartíamos, todos nos decían, tú eres de los míos, tú eres un amigo del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo va a dar testimonio de sus hijos, de los hijos de Cristo. Amén. ¿Cuál es el consejo final que deja el apóstol Pablo contra estas advertencias? Versículo 19. Vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Consejo número 1 entonces, para poner en práctica todo eso: sé obediente. Obediente a Dios, obediente a su palabra, pero obediente también a sus autoridades. Y dice, por eso me gozo de vosotros. Y ojo con esto, nos encantó, ¿cierto? Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Iglesia, sabios para el bien. A veces a uno le pidan que sea abeja, pero la palabra de Dios dice ingenuos para el mal. Cuando venga a ti murmuración, cuando venga a ti algo, división, cuando venga a ti algo que no es de Dios, tú tienes que ser ingenuo. Tienes que tener un corazón de amor, porque muchos van a hablar mal de otros. Es que ese hermano, usted sí sabe que ese hermano es que ese líder es que este pastor, este otro pastor, este apóstol, no sé qué. ¿Sabe usted qué tiene que decir? A mí no me diga nada. Eso es lo que usted tiene que decir. No, hermano, qué pena. No, yo no quiero saber. A mí no me daña el corazón. Allá ellos con Dios. Pero en lo que a mí respecta, quiero ser ingenuo para el mal. Y en lo que a mí me respecta, quiero ser sabio para el bien. Y la sabiduría es el temor a Jehová, el conocimiento de Dios. Así que, amado hermano, ese es el consejo que en esta noche quiero dejarte, para que tú pongas en práctica todo esto y cómo ser útil para Dios. Y me gusta mucho cómo termina esta perícopa del apóstol Pablo en el versículo 20. Es una promesa que todo el mundo repite y dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Pero ojo, esta promesa solo se cumple si tú eres obediente, si eres sabio y si eres ingenuo. Si tú no eres nada de esas tres cosas, esa promesa no se va a cumplir en tu vida y Dios no vendrá a pelear por ti. Así que, amada iglesia, ¿qué tienes que hacer para que el Señor se levante y pelee por ti? Pon en práctica esto: obediente, sabio para el bien e ingenuo para el mal. Amén. Quiero hacerte una pregunta: ¿cuántos en esta noche quieren ser útiles para Dios? Levanten ahí sus manos y colóquense de pie. Vamos a orar por eso. Inclina ahí tu cabeza y tú vas a ser sincero con Dios, porque el Señor quiere sinceridad. El Señor quiere un corazón, como lo veíamos, un corazón, un amor genuino por Él. Padre, yo te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado, Señor. Yo te pido que tú nos enseñes a ser siervos fieles, Dios. Te pedimos que seas tú obrando en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, y que podamos ser útiles para ti, Señor. Yo te pido, Padre, que nos des amor en esta hora.
un amor genuino, Señor, por tu casa, por tu obra, por tus siervos, por tus líderes, Señor, por tus pastores, Señor. Yo te pido que nos des amor genuino, Señor, por lo que estás haciendo en este ministerio. Si tú viniste hoy aquí, es porque esta es tu casa, porque aquí te alimentas, porque aquí comes. ¿Cómo ser desagradecido con tu casa? ¿Cómo ser desagradecido con la persona que te está sirviendo una mesa? ¿Cómo ser desagradecido con el lugar donde Dios te plantó? Por eso tú le vas a decir: ayúdame a ser útil, Señor. Ayúdame a ayudar a otros como es digno de los santos, Dios. No como me parece a mí, no como me parece, sino como es digno de esas personas que tú has enviado, Señor. Ayúdame a ser leal a otros, Dios. Si mi corazón está herido porque alguien me hirió, hoy yo lo perdono y lo dejo ir. Tú tienes que perdonar y dejar ir. Tienes que sanar, porque no puedes estar juzgando a los demás desde tu herida o desde tu sufrimiento. Tienes que darlo todo por el todo, como Aquila y Priscila lo dieron por Pablo, como fueron fieles colaboradores. Busqué quien haga vallado, dice la palabra del Señor en Ezequiel, y no lo encontré. ¿Sabes qué tan triste, iglesia, es que Dios esté buscando obreros y no los encuentre? ¿Sabes qué tan triste es, iglesia, que Dios te haya estado llamando y llamando y tú necio, porque no hay otra palabra, rehusando el ministerio, rehusando lo que Dios te ha dado? Ponte a cuentas con el Señor. ¿Qué estás haciendo con el talento que te entregó? Eres un siervo infiel. ¿Cuánto tiempo más va a pasar? ¿Cuánto tiempo más vas a dejar? Hoy ponte a cuentas con el Señor. Dios quiere obreros que trabajen mucho por su obra, porque Él es Dios que siembra donde no, que cosecha donde no ha sembrado. Y es Dios que pide hasta lo imposible de ti, que te demanda al 100%. ¿A qué viniste a esta tierra? ¿A hacer riquezas? ¿A tener una vida normal? ¿A vivir como cualquiera? ¿O viniste porque el Señor te dio la vida y porque el Señor te dio un propósito? ¿A qué viniste, iglesia? A esta tierra a vivir y no dejar una huella en otros, a no dejar un legado, a no instruir a las generaciones venideras. Señor, ayúdanos a permanecer en tu obra. Hoy en esta noche oramos, Señor, para que nos enseñes a permanecer, para que nos ates a tu voluntad. Hoy yo oro porque muchos, Señor, están huyendo de tu voluntad como Jonás. Átalos a tu voluntad, Señor, para que no venga el pez y se los trague por estar donde no deben estar. Átalos a tu voluntad, Señor. Átalos en el nombre de Jesús de Nazaret. Átanos en esta hora a tu voluntad, Padre, para que podamos permanecer y ser sabios y entendidos en los tiempos. ¿Qué quiere Dios contigo? ¿Qué quiere el Señor contigo? ¿Qué te está pidiendo Dios? ¿Dónde te puso? ¿Cuál es tu lugar? Tu lugar no puede ser el mundo. Tu lugar no puede ser afuera. Tu lugar tiene que ser donde Él esté. Ese es tu lugar. Si te vas, estás siendo rebelde. Si te vas, vas a acarrear consecuencias. Señor, y te pedimos, ayúdanos a ser influentes como iglesia, influyentes. Padre, vienen tiempos difíciles, gobiernos difíciles. El mundo cada vez, el amor de muchos se está enfriando. El espíritu del anticristo en muchos gobiernos se está levantando. Pero yo te pido, ¿dónde están esos hombres como Elías? ¿Dónde están esos hombres como David? ¿Dónde están como Daniel, Nehemías, Esdras, Zorobabel? ¿Dónde están los edificadores de tu casa? ¿Dónde están los que lleven las buenas nuevas de salvación? ¿Dónde están los hombres como Oseas? ¿Dónde
¿Dónde están esos profetas, Señor? Profetas que dieron su vida, que lo dieron todo de sí. ¿Dónde están, Señor? Quita la dureza del corazón de tu pueblo. Quita la dureza. Quítanos la dureza, Señor. Quítanos la dureza. Padre, quítanos ese corazón de piedra que nos ata a nuestro egoísmo, a nuestro bienestar, a nuestra estabilidad. Y yo te pido, oh Dios, una vez más, que bajo ese amor genuino evitemos las divisiones, las murmuraciones. Que bajo ese amor genuino, Señor, evitemos ser engañados y ser ingenuos e incautos, Señor. Ayúdanos a tener discernimiento a través de tu palabra. Ayúdanos a discernir lo que es de Dios, porque lo que es de Dios permanece. Porque lo que es de Dios no se derriba, no se destruye, permanece con el tiempo. Mas lo que no es de Dios en breve se acaba, en breve se disipa, en breve se disuelve. Por eso, Señor, danos discernimiento, discernimiento en el nombre de Jesús. Que escuchemos la persona correcta, que escuchemos la voz de tu Espíritu, Señor. Que escuchemos al amigo de tu Espíritu. Que escuchemos, Señor, a esas personas que son amigas tuyas. Ayúdanos, Señor. Aparta de nosotros los falsos maestros, Dios. Aparta de nosotros los falsos maestros, Señor. Yo te ruego que traigas revelación a tu iglesia, entendimiento, Señor, en estos últimos tiempos. En estos últimos tiempos donde hay tanto engañador, Señor, donde hay tanta aprobación para el pecado, donde muchos se dicen ser cristianos, Señor, pero actúan conforme a tu carne, donde muchos tienen comezón de oír la palabra y por eso huyen en un lugar que la aprueben y la avalen el pecado. Señor, ayúdanos, danos discernimiento, amado Dios. Hoy yo te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Y tú vas a cantar con nosotros esta canción. Sin reservas.